Saludo, mi nombre es Leandro Reyes. En esta ocasión yo le voy a estar exponiendo o hablando o presentando un tema muy importante que es los principios de cirugía intraoperatoria. Vamos a tener en cuenta ciertos aspectos que deben de ser muy importantes en el principio de cirugía intraoperatoria. Y así tenemos que los temas que vamos a abarcar serán el quirófano, el cierre de las heridas, el tipo de hilo de sutura y tipos de drenaje. Bien, vamos a pasar específicamente al quirófano. Antes de abarcar y hablar sobre el quirófano, es muy importante entender que la seguridad del paciente es lo primordial que se debe tener en cuenta. Es lo primordial e importante que debe tener un profesional del área de salud, los cirujanos, todo el personal que trabaja específicamente en el quirófano. Es lo primordial, la seguridad del paciente. Puesto que si el paciente no tiene una seguridad plena, entonces no estamos prácticamente haciendo nada. Y que es muy importante. Entonces, vamos a tener que dentro del quirófano va a existir diferentes áreas o salas que van a estar dentro del quirófano o que conforman directamente lo que es el quirófano. Pero para entender esto más claro, el quirófano es un área especializada que desde un punto de vista es prácticamente estéril, que es una de las áreas más importantes del quirófano. Bien, algo importante que cabe destacar también es que, por ejemplo, cuando tenemos a un paciente, el paciente entra al quirófano y este se puede sentir bastante extraño, se siente extraño, puede sentirse nervioso. ¿Por qué? Sencillamente cuando ve todas esas tecnologías que él está viendo, eso lo incomoda y sobre todo se pone curioso y se siente como prácticamente extraño y eso lo pone nervioso. Y más también viendo a los médicos con todos sus atuendos, vestimenta y todo eso, eso lo pone nervioso al paciente realmente. Entonces vamos a tener algunas zonas o áreas del quirófano y pues aquí tenemos el área negra, perdón. En esta área es la primera zona de restricción. Como es la primera zona de restricción, esta puede funcionar como amortiguamiento. Es decir, esta área es donde van a llegar el personal, o sea, donde se va a ubicar el personal, donde ellos a la vez ellos se van a cambiar. O sea, es el área donde ellos se cambian, como por ejemplo, miren el área de cambiar, donde se visten, donde mayormente llega el personal que va a laborar, especialmente en el quirófano, o sea, en el área prequirúrgica, o sea, en el quirófano. Entonces, algo importante es que entre el medio de esta zona, de esta área negra, y la otra zona que vamos a hablar es la área gris. Hay un tipo de tapete que prácticamente comunica el área negra con el área gris, que es como una trampa, le llaman trampa de camillas. Al ser como un tipo de trampa en particular, el paciente o las personas, perdón, que laboran en el quirófano, ellos al pisan y se siente que se pega a sus pies para así evitar llevar contaminación al área gris. Y esto es de muy importancia saberlo y tenerlo en cuenta. Entonces, el otro apartado es el área gris. Entonces, esta en particular, para estar ubicado en esta área, se requiere portar el uniforme completo, como la pijama de algodón, el cubrepelo, el cubreboca y las botas. En particular, esta área cuenta, como podemos ver en la imagen, con una sección de lavado, que sería el lavado quirúrgico, un central de equipos, cuarto de anestesia, sala de recuperación, y también puede contar con, por ejemplo, con un cuarto séptico. También podemos ubicar en esta área
en esta área la sala de recuperación. En particular, el personal del quirófano en esta área no puede estar en esa área sin un uniforme. El uniforme establecido es que ellos deben de estar en esa área con ese uniforme específicamente. Entonces, la otra parte que tenemos, el otro área, es el área blanca. Para tener en cuenta, es el área que tiene mayor importancia, puesto que es el área de mayor restricción. Y esta área comprende la sala de operaciones, donde se van a hacer las intervenciones quirúrgicas. Entonces, esta área va a presentar algunas características importantes, puesto que su tamaño debe ser amplio, se debe tener todo lo que se necesita, ¿no es cierto?, de que vamos a tener una operación con un paciente y tenemos que estar esperando que llegue el material. No, el material tiene que estar ahí para así evitar ciertas iatrogenias en el paciente. Pues esta área debe estar bien ventilada, claro, ahora con una ventilación bastante importante. También debe de tener un control de la temperatura, ¿verdad?, y la humedad, que es muy importante en esta área. ¿Qué más tenemos después de las características de la zona blanca? La desinfección, que son la desinfección y también la esterilización. Estos temas son de bastante importancia en el quirófano. Para entender los puntos clave, decimos que la desinfección en particular es como limpiar, obviamente, pero limpiar un objeto, no la piel, no algo que tenga que ver, algo vivo, no, sino los objetos, o sea, la piel, el material quirúrgico, desinfectarlo, ¿verdad? Entonces, la otra parte importante es la esterilización, que son como todos aquellos procedimientos que tienen como objetivo eliminar por completo los microorganismos y sus esporas. Para esto utilizamos un aparato que se llama autoclave. Entonces, este tipo de esterilización se divide en dos métodos: métodos químicos y métodos físicos. En los químicos tenemos la esterilización por gas y los agentes químicos orgánicos e inorgánicos. En los métodos físicos tenemos el calor húmedo, el calor seco, la filtración y la radiación. El otro tema que tenemos es el cierre de heridas. Es importante saber que los cierres de heridas, su principal función es acercar ambas lesiones, o sea, la lesión a sus bordes, para así poder tener una cicatrización más estética. Y las heridas, los cierres de heridas se van a dividir específicamente en primario, secundario, terciario, y puede haberse también otra entidad que es un cuarto tipo de cierre de herida, pero que este no se ve muy disponible. Entonces, los métodos disponibles para una buena cicatrización, un buen cierre de heridas, es el material de sutura. Las grapas se pueden utilizar, cinta adhesiva, adhesivos ísticos, cierre con el mismo cabello, pero también pueden utilizarse hilos de suturas, que también lo vamos a hablar más adelante. Quiero disculparme por el ruido ocasionado. Estoy en vivo prácticamente y vivo cerca de la ciudad, entonces los ruidos son costumbre aquí. Entonces, siguiendo esto, como estaba hablando, el cierre primario. El cierre primario consiste en acercar prácticamente los bordes de la herida y cerrarlo, desinfectarlo, o sea, curarlo y luego cerrar la herida. O sea, por ejemplo, aquí vemos el cierre primario. Vemos que cuando se realiza la aproximación quirúrgica inmediata de las heridas, o sea, son heridas limpias, y lo que se hace es una aproximación quirúrgica de esas heridas. Como pueden observar, la principal ventaja de esto es la reducción del tiempo de la cicatrización en comparación con otros métodos. O sea, el cierre primario es el ideal en heridas simples, heridas que no sean tan extensas ni muy grandes. El otro tipo de cierre de herida es el cierre de herida secundaria. Este tipo de cierre de heridas lo vamos a ver principalmente cuando vamos a necesitar desbrigar a un paciente. Por ejemplo, el paciente tiene una herida
¿qué hacemos con esa herida? Está muy infectada, bueno, la dejamos abierta para ir curándola. Al cabo de varios días vemos y la volvemos a cerrar. Eso es lo que delimita o lo que define directamente lo que es la cierre de herida secundario. Tenemos entonces el cierre terciario. Entonces aquí lo que vamos a ver es que vamos a dejar una gasa. Como dejamos una gasa o un apósito en la herida del paciente, dejamos la gasa en esa herida para que vaya cicatrizando. Bien, eso es herida terciaria en este caso. Bien, vamos a mencionar los tipos de hilos de modo de resumen para tener una idea concreta. Los tipos de hilo de sutura se van a clasificar perdón, en su origen, comportamiento y estructura. En su origen vamos a tener que van a ser natural o sintético. En su comportamiento pueden ser reabsorbibles y no reabsorbibles. En su estructura pueden ser monofilar o multifilar. Cabe destacar que esta clasificación de hilos es muy utilizada y obviamente importante saber qué tipo de hilo vamos a utilizar. Qué tipo de hilo es que lleva una herida, por ejemplo externo o afuera. El número del hilo también es muy importante, ya que hay grosor tanto para el bistec de la aguja y también del hilo. Hay hilos que son bastante gordos o gruesos y otros que son bastante finos. Cabe destacar que todos esos hilos tienen un número y que a la vez se van a utilizar en específicas cirugías o específicas lesiones o heridas. Bien, entonces, abarcando ya lo sintético y de origen animal, vamos a tener una gran diversidad de hilos sintéticos y animal. Como pueden observar, tenemos en lo sintético el poliamida, el poliéster, el poliisosona, el ácido poliglicólico y entre otros. Entonces, en el animal tenemos el GAC simple, el GAC cromado y el seda. Que el animal es mucho más utilizado en esta parte, el animal, en heridas abiertas principal porque es fuerte. Entonces, dependiendo a su composición, tenemos las suturas absorbibles y no reabsorbibles. En las suturas absorbibles, o sea, los hilos absorbibles, vamos a tener el Vicryl, el Gatgut propiamente dicho, el poligloquilodeson y la polidosiazona. En las suturas o hilos, irreabsorbibles o no reabsorbibles, tenemos los poliéster, las poliamidas, la seda y el lino. Son hilos bastante utilizados realmente en las prácticas quirúrgicas para cierre de heridas y control de hemorragia, o sea, no hemorragia específicamente, sino para una mayor estética en esa parte de la herida ya mencionada. Entonces, vamos a tener algo importante. Cabe destacar que cada hilo se va a utilizar específicamente en varias estructuras anatómicas del cuerpo que pueden ser externa o interna, es decir, no simplemente vamos a utilizar hilos, estos hilos tanto, o sea, afuera, tenemos una herida, ya vamos a usar el hilo no va a utilizarse únicamente para eso. Todo órgano en el cuerpo se puede suturar. Bien, los vasos sanguíneos, la piel, el hígado, el corazón, los ventrículos, aurículas, todo eso se puede suturar. Por esa situación existen varios tipos de hilos, porque se necesita varios tipos de hilos en especial porque cada hilo tiene una función. Entonces, como acabo de mencionar aquí en la imagen, miren en la diapositiva, el Gatgut es muy importante para suturas tanto en el estómago, intestino, vesícula, vías biliares, también algunas aponeurosis. El ácido poliglucólico también se puede utilizar en aponeurosis, el estómago, vías biliares, vías urinarias. El polidosisona, estos sirven para suturas que requieran una elevada resistencia. Por ejemplo, los oftalmólogos tienden a utilizar mucho este tipo de hilo, porque a pesar de que es bastante fino, pero es resistente, y eso es lo que hace que los oftalmólogos lo utilicen mucho, porque lo quieren fino para su estética, pero a la vez lo quieren resistente, y eso es muy importante. El otro hilo que tenemos es el seda.
el cual el ceras lo pueden utilizar para la piel, para anastomosar arterias o venas, para hacer ligaduras en el cerebro, etcétera. Entonces, el otro que tenemos es el lino. El lino sirve para suturar heridas que requieran una alta resistencia y a la vez una larga permanencia, es decir, que sea permanente. También tenemos el poliamidas. Estos sirven principalmente para la superficie de la piel, que son más utilizados en esa parte, pero no simplemente para utilizarlo ahí, sino también utilizado en la pared abdominal. Tenemos también otro tipo de hilo que es muy utilizado, que es el polietileno. El polietileno es muy utilizado en la piel, en las fascias, en las extravasaciones y algunas inventraciones que pueden ocurrir. Entonces es muy utilizado realmente. Entonces, para no hablar mucho sobre este tipo de hilos, podemos pasar a los tipos de drenaje. Este tema es muy importante. Los tipos de drenaje, conocerlo y familiarizarse con ellos. ¿Por qué? Porque los tipos de drenaje nos van a ayudar a drenar un acceso en cualquier parte de nuestro cuerpo. Hay accesos que se pueden causar en varias zonas de nuestro organismo y que siempre habrá un mejor método para poder drenarlo, es decir, para poder sacar ese líquido que está contenido dentro del organismo, ¿no? Entonces, existen varios tipos de drenaje que nos van a ayudar, especialmente a drenar ese líquido. Por ejemplo, en una ascitis, ¿verdad? Observamos el abdomen bien globoso, secundario obviamente a alguna hepatitis, alguna cirrosis hepática, por extravasación excesiva de líquido, por ascitis, ¿verdad? Ascitis abdominal. Entonces, hay varios tipos, un drenaje en específico que es utilizado para drenar ese líquido contenido en la cavidad abdominal. Asimismo, existen tipos de drenaje que van a ayudar a drenar mucho más fácil. Entonces, esos tipos de drenaje tenemos que, dependiendo o según su forma de drenar, son pasivos y activos. Según su mecanismo de acción, son profilacticos y terapéuticos. Y según su colocación, quirúrgicos o punción transcutánea. Entonces, tenemos un drenaje muy importante, es el drenaje de gasa. El drenaje de gasa o dedo de guante es un tipo de drenaje muy utilizado realmente, el cual, como pueden observar en la imagen, este consiste principalmente en una tira de gasa. Miren la imagen bien, ¿ya? Consiste en una tira de gasa o una gasa enrollada. Entonces, con el extremo se coloca en herida y esto va a actuar como una capilaridad. O sea, esta capilaridad va a facilitar el fluido de la secreción. Entonces, se deja la gasa en esa parte, ¿cierto? Miren, aquí se deja la gasa. O también se puede utilizar un guante, que se puede utilizar. Bien, este es el tipo de drenaje de gasa o de dedo de guante. Se puede utilizar en heridas infectadas, ¿entienden? Mayormente. Entonces, el otro tipo, como técnico, es el drenaje de Peronzo. Quiero que hagan énfasis en aquí. Miren la mano de este paciente. Ustedes observan particularmente que tiene como unos tipos de gauchos. Es como un tubito que tienen como un espacio. Ustedes ven aquí, por ejemplo, a ver si lo puedo, no se lo acerca tanto, es el máximo zoom, pero aquí ustedes ven, ahí más o menos, ese que está ahí, tiene como un tubito, ¿ves? Entonces, ese tubito, por esos agujeros o aberturas, puede pasar el líquido. Entonces, como ese tubito es prácticamente delgado y aplanado, por ahí puede, por esa abertura cutánea, pasar, ¿verdad? O drenar realmente algunas formaciones de líquido o extrasudados luego de una sutura. Entonces, ese drenaje de Peronzo es muy importante frente a esos tipos de suturas. A ver, esto técnico, que continuamos. Tenemos el drenaje
de Jackson-Pratt. El drenaje de Jackson-Pratt, mire cómo es una forma de pera. Tiene una forma de pera y se coloca en la imagen, como pueden observar. Mírenlo ahí. Y es muy utilizado como un drenaje activo aspirativo. O sea, es como un catéter de silicona, que puede ser un catéter de silicona blanco, el cual este es aplastado y se coloca activamente, ¿verdad? De forma circular. Y entonces cuando se coloca activamente, esto tiene una perita, como pudieron observar en la imagen, una perita, y drena el líquido y cae en la perita, ¿verdad? Esto es muy utilizado, por ejemplo, para drenar ascitis. También se puede utilizar, drenar líquido ascítico, también se puede utilizar. El otro tipo de drenaje que vamos a conocer aquí es el drenaje de Kerr. Bien, este drenaje, miren cómo es su forma, es un tubo blanco, un tubo que parece una T. O sea, este es muy utilizado en cirugía biliar. Tiene una forma como de T, ¿verdad? Entonces es muy utilizado en cirugía biliar, como por ejemplo para drenar algún fluido que está contenido en la vesícula biliar, una obstrucción en la vesícula biliar que no permite el paso de la bilis. Entonces lo que se va a suceder aquí, miren la imagen bien, ¿okay? Es que los dos extremos, ¿verdad? Los dos extremos de la T se insertan principalmente en el colédoco. A ver si ve, estos dos extremos se insertan en el colédoco. Entonces, por el conducto hepático y la vía más larga, que es esta, se coloca a través de la pared abdominal. Entonces, esto asegura el paso de la bilis al colédoco y así evita que se produzca un incremento, ¿verdad?, de la presión de las vías biliares. Entonces este drenaje es muy importante para drenar o para cirugía biliar, muy importante. Tenemos el otro tipo de drenaje, que es el drenaje de Saratoga. Este drenaje me parece un poquito violento. Lo digo porque en particular miren cómo es. Miren, tiene una zona muy puntiaguda, ¿ves? Puntiagudo, que cualquier paciente que mira eso se va a asustar y alarmar y va a ponerse nervioso porque lo van a pinchar con algo bien grueso. Pero lo más importante, es que consiste en un tubo multiperforado de silicona, o puede tener polivinilo, que estas a su vez tienen dos luces, una luz en cada extremo. Entonces, la luz externa permite la entrada de aire y la interna permite la conexión a un sistema de aspiración. Entonces, este drenaje principalmente se usa en grandes heridas infectadas, acabo de destacar, en grandes heridas infectadas, o por ejemplo cuando la cantidad de drenar es muy elevada, o sea, cuando hay una cantidad de drenaje muy elevada, o tiene una herida muy infectada. Entonces, esto lleva un hilo radio opaco que permite comprobar si hay una infección muy extensa realmente. Esto es todo sobre mi exposición. Y espero que hayan entendido sobre los principios de cirugía intraoperatoria, el cual es un tema bastante importante para el médico en profesión, un médico general, de conocer cuando se trata del área de cirugía. Los principios de cirugía intraoperatoria, muy importante conocerlos, ya que son fuente de mano para el médico general. Muchas gracias.